en las consecuencias de tener el espíritu. Vimos que es un hecho que muchos están apoyándose en el conocimiento y dan mucho énfasis al conocimiento teológico y muy poco énfasis a la obra del Espíritu. Dice, es un hecho por el cual la iglesia está lamentando, que la piedad de los jóvenes sufre mucho en el curso de su educación. De modo que cuando entra al ministerio, por mucho mueble intelectual que puedan poseer, están en un estado de infancia espiritual. ¿A qué está refiriéndose esto? A que no saben, no tienen la experiencia en el espíritu para enfrentar el mundo actual, para enfrentar la tentación, para enfrentar las pruebas, para enfrentar distintas circunstancias que solo el espíritu nos ayuden a hacer eso. Se puede tener conocimiento espiritual, pero cuando llega el momento de emplearlo en el diario vivir, no saben cómo emplearlo, porque no son guiados por el Espíritu, no están acostumbrados a ser guiados por el Espíritu. ¿Qué hace cuando alguien está guiado? Inmediatamente cuando enfrenta una circunstancia, el Espíritu lo va a guiar, le va a poner los pensamientos, qué es lo que tiene que hacer en tales circunstancias. Cuándo hay que batallar, cuándo hay que luchar, cuándo hay que enfrentar las cosas, cómo enfrentarlas. Y muchos no saben, muchos no saben, se van todo al conocimiento que tienen. Quiero decirles, hermanos, que el conocimiento teológico o la teología, existe dos tipos de teología. Existe la teología sistemática y la teología bíblica. La teología sistemática son las opiniones de la gente, son las opiniones de los teólogos, de cómo ellos perciben que es Dios, lo pone en una teología sistemática y es la percepción de ese autor. Por ejemplo, Calvino lo percibía como un dictador a Dios, un soberano que puede hacer lo que quiera y que a él puede hacer cosas injustas o justas. Entonces, y que él es soberano para decidir unos para salvación y otros para condenación. Otros como Arminio tiene diferente, otros dicen, no, pues nosotros tenemos que hacer todo. Y la que yo me suscribo no es a ninguna teología, yo me suscribo a la teología bíblica, la que emerge de la Biblia, sin abordar la Biblia con un conocimiento previo, sino que la Biblia hable por sí sola y que sea la Biblia la que nos dirija. Y cuando se une eso con el Espíritu, entonces tenemos una guianza de él. Porque el Espíritu es Jesús con nosotros, guiándonos, hablándonos, diciendo las cosas. Esa experiencia muchos no la tienen. No tienen esa experiencia con Dios en el Espíritu. Y la razón es porque lo contristan. Pero el que la tiene, en todo momento se siente seguro y sabe cómo conducirse. Esos necesitan ser alimentados y cuidados en lugar de asumir la responsabilidad de alimentar a la iglesia. Y así es. Es un ministerio que solamente tiene el conocimiento. Se graduaron de algún instituto teológico, lo ponen en una iglesia, pero aún sin estar ungido con el Espíritu, lleno del Espíritu, guiado por el Espíritu, llega un momento en que no sabe qué hacer. Porque él mismo tiene que ser alimentado y cuidado. Y no sabe asumir una responsabilidad de una obra, de hacerte cargo de las obras, y que cuando te llega la gente y te hace preguntas, ¿qué le vas a responder? Muchos de ellos responden, échele ganas, hermano. Échele ganas, hermano. Es todo lo que llegan, porque nunca, no saben qué hacer en esa situación. No tienen experiencia espiritual. Entonces realmente son niños espirituales que están a cargo de obras de adultos y sin el apoyo espiritual que se necesita
para hacer la obra. ¿Qué otra consecuencia hay de tener el Espíritu? Si tienes mucho el Espíritu, debes tomar la decisión de enfrentar mucha oposición, tanto en la iglesia como en el mundo. Y esto es claro, hermanos, sobre todo cuando muchos no ven lo que tú ves. Muchos están ciegos en lo espiritual. Ven solamente todo lo que es natural, lo que pueden ver, lo que todo el mundo puede ver, pero no ven en el ramo espiritual lo que está ocurriendo. No lo pueden ver. Entonces, cuando empiezas a tomar decisiones porque tú ves lo espiritual, que algo va a suceder, empieza la oposición, tanto en la iglesia como en el mundo. Es muy probable que los líderes dentro de la iglesia se opongan a ti. Siempre ha habido oposición dentro de la iglesia. Así fue cuando Cristo estuvo en la tierra. Vean cómo oponían a Cristo, lo que él estaba enseñando. Buscaban cualquier cosa. ¿Y cuál era la cualquier cosa? Este hombre no guarda el sábado. Este hombre no guarda la ley. Buscaban cualquier cosa para decir que Cristo, para desacreditar a Cristo. Y era solo porque Cristo estaba lleno del Espíritu. Y él los buscaba instruir. En una ocasión estaba un hombre ahí con la mano seca y lo puso al frente para darles una enseñanza a todos ellos. Les pregunta, ¿es bueno hacer bien o hacer mal? Quitar la vida o dársela. Y callaban. Entonces lo sana el hombre y dijo, es bueno hacer el bien el día sábado. Mi padre hoy trabaja y yo también trabajo. Entonces se enfurecieron todos ellos. En vez de recibir la enseñanza, se enfurecieron, lo opusieron. ¿Por qué? Jesús veía lo espiritual, lo que Dios quería hacer, y ellos nomás veían la letra escrita, interpretada falsamente por los escribas. No tenían ese apoyo espiritual que Jesús sí contaba con él. Si estás por encima de su estado de ánimo, en otras palabras, si tú estás más emocionado, más lleno de Dios, más excitado en tus sentimientos por el Espíritu, los miembros de la iglesia se opondrán a ti. Exageración. Muchos de esos dicen de las iglesias pentecostales. ¡Qué exageración! ¡Qué exageración! Tienen que tener mucho cuidado en eso. En algunos habrá exageración, en algunos otros no es exageración. Es realmente el Espíritu actuando en ellos y moviéndose en ellos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos comentarios porque sí puede haber exageración. Se puede dar exageración porque la gente es dada a imitar lo de otros para decir, si hago lo mismo, quiere decir que yo también tengo el Espíritu. Cuando son puros sentimientos carnales, lo que está moviendo eso. Pero hay en otros que sí son genuinos, que sí realmente es el Espíritu y no es ninguna exageración. Entonces, lo que no tienen el Espíritu, se opondrán a todo eso, porque simplemente quiere decir, yo no tengo que hacer todo eso para decir que tengo el Espíritu. Y pero muchos de ellos están muy abiertos. Yo me acuerdo en Jalapa, cuando después de la campaña y establecimos la iglesia, uno de los pastores tenía una conferencia de las iglesias pentecostales de la región y me invitaron a mí que hablara sobre el Espíritu Santo. Y obviamente yo les di un estudio sobre el Espíritu Santo, todos los días que hubo ahí. Y claro, enfaticé que para saber el movimiento del Espíritu Santo, pues tenemos que ver sus vidas, porque el mismo Espíritu que hace hablar en lenguas y que profetiza y hace milagros, es el mismo Espíritu que va a hacer que morir las obras de la carne. Entonces, muy importante y va a producir el fruto del Espíritu. Por lo tanto, yo puse que la evidencia del Espíritu Santo no es tanto las lenguas,
no es tanto la profecía, no es tanto los milagros, sino que le está haciendo morir las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y lo recibieron, pero muy bien. Estaban, pero contentísimos. Pero eso era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En otras palabras, necesario que haga morir las obras de la carne y que haya fruto del Espíritu, así como que haga milagros y que haya hablar en lenguas y orar en lenguas y todos ellos. Porque es necesario también lo otro para la iglesia. Ahora sí que yo puedo decir como Pablo, que yo hablo más lenguas más que todos. Mi oración primordialmente es en lenguas, porque es como dice la palabra, el que habla en lengua extraña, a Dios habla y Dios nos revela. Entonces, y viene mucho de ahí, todos mis mensajes que yo he predicado han salido de lenguas, de donde yo estoy orando y Dios responde y me da el mensaje. Entonces, sí, en algunos habrá exageración, pero en muchos no hay exageración. Es el espíritu que está obrando en la persona. Si alguien quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, debe esperar persecución. A menudo los ancianos e incluso el ministro se opondrán a ti si estás lleno del Espíritu de Dios. Y quiero ponerlo esto en su justo contexto, hermanos. Aquí está hablando Carlos Finney en el contexto de iglesias presbiterianas, donde realmente no creen en el Espíritu. La verdad, ellos no creen en la obra del Espíritu ni en las manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces, en ese contexto está hablando que ahí va a haber persecución por los ancianos. ¿Por qué? Porque para ellos todo tiene que ser muy cuadradito, muy calladito, muy así. Y si alguien de pronto se suelta hablando en lenguas o haciendo algo más que no está conforme a lo que ellos hacen, lo sacan por escandaloso, por lo que sea. Entonces, en ese contexto está hablando. Muchas iglesias el día de hoy ya se permite eso y tienen el otro lado. El otro lado es que se exagera cuando realmente no está el Espíritu. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y esto es algo que uno tiene que grabarse totalmente, que esto es nuestra parte. Esto es ser bautizado con el mismo bautismo que Cristo nos dijo que íbamos a ser bautizados. Con el bautismo que Él fue bautizado, ese bautismo de sufrimiento, nosotros también seremos bautizados en el mismo bautismo de sufrimiento. Cuando llegue el momento, hermanos, nosotros tenemos que ir como ovejas al matadero. Y esto va a ser como nuestra parte. Donde se puede evitar, obviamente lo vamos a evitar. Vamos a huir, no es que nos vamos a meter en ello. Vamos a huir. Pero donde no haya manera para evitarlo, pues lo vamos a tener que sufrir. ¿Qué más consecuencias de tener el espíritu? Debes esperar conflictos muy frecuentes y angustiosos con Satanás. Y este punto, hermanos, es tan importante que lo sepan, hermanos, para que ninguno empiece a dudar de lo que está pasando en su vida, hermanos. ¿Qué está hablando? Cuando tú eres lleno del Espíritu, tú eres un arma tremenda de Dios en contra de las tinieblas. Tú eres un favorito de Dios, un gigante de Dios, que vas a hacer estragos al reino de Satanás. Obviamente él no se va a quedar con los brazos cruzados. Él te va a estar atacando, te va a estar tentando, te va a estar haciendo conflictos frecuentes y angustiosos, tratándote de hacerte dudar así como hacías dudar a Jesús. Si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, haz esto otro. Y estamos viendo que ella estaba en pleno ayuno, en 40 días de ayuno, y Satanás lo está acosando, lo está tentando a Jesús. Entonces debes esperar eso, no como, ¿por qué estás sufriendo eso? ¿Por qué sientes eso? Porque estás haciendo una obra para Dios. Por eso, Satanás tiene muy poco problema con aquellos cristianos que no son espirituales. No necesitas hacerles nada, solitos caen. Su propia doctrina los hace caer. Con ellos, ya les vendió Satanás la idea de que el cristiano es normal que peque
Ya se las vendió, ya compraron la idea. Ya no necesita hacer nada con ellos. Solitos caen. Sino tibios, indolentes y mundanos. Con ellos no tiene nada que hacer. Ya los tiene agarraditos. Ya les vendió la doctrina del proceso. Ya ellos creen que va a ser un proceso. Y ahí se la van a estar llevando. Se creen cristianos y siguen pecando. Ellos ya, Satanás ya los tiene ganados. Ya están en la bolsa ellos. Pero él sabe que hay cristianos llenos del Espíritu, que tienen la palabra correcta, que tienen la doctrina correcta, que caminan en santidad, que viven para Dios. Esos son el problema de Satanás, el dolor de cabeza. Ellos no entienden lo que se dice acerca de los conflictos espirituales. Esa gente mundana no sabe. No sabe porque ellos no tienen ese conflicto que tienen los que están realmente viendo para Dios. Tal vez sonrían cuando se mencionan estas cosas y así el diablo los deja en paz, no los molestan a ellos ni ellos a él. ¿Sabes cuándo se alteran ellos? Cuando no ganan dinero, cuando alguien los cierra en la calle. Ay, es que me cerró, me están atacando, Dios mío, me cerraron en la calle. ¿Por qué no me esperó? O que le faltó dinero, o que se le perdió dinero, o cosas mundanas, superficiales. Ahí sí se alteran, ahí sí creen que es el diablo. Pero en todo lo demás, ellos no se olvidan ellos no tienen ningún problema. ¿Por qué? Satanás ya los tiene en la bolsa, a todos ellos. Ellos ya tienen doctrinas diseñadas, creadas, que piensan que Jesús dijo eso, que pueden seguir pecando y como quiera se van a ir al cielo. Entonces, ya con eso, Satanás ya los tiene agarrados a todos ellos. Pero los cristianos espirituales lo entienden muy bien. Les está causando un daño enorme y por eso se les opone. Exactamente. El cristiano espiritual, simplemente su oración los hace temblar al reino de las tinieblas, porque sabe que su oración es oída y su oración es respondida. Sabe que lo que está orando, Dios lo va a hacer. Y eso hace temblar a Satanás y a todas las huestes espirituales de maldad. El cristiano espiritual sabe que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Él sabe muy bien eso. El cristiano espiritual sabe con quién es la lucha. No está viendo a personas aquí. Está viendo el ramo espiritual. Está orando con Dios. Dios está revelándole cosas. Causa gran daño al reino de las tinieblas. Y por eso se opone. Por eso, si eres lleno del Espíritu, tienes que esperar eso. Y tienes que estar preparado para eso. Esos cristianos a menudo tienen conflictos terribles. Tienen tentaciones que nunca antes habían pensado. Grábense esto, hermanos. Tienen tentaciones que nunca antes habían pensado. Ni aún en el mundo tuviste tentaciones como estas. Y tú has de pensar, ¿por qué estoy siendo tentado así? Si ni en el mundo tuviste. Precisamente porque estás en el ejército de Dios. Eres una amenaza al reino de las tinieblas. Y la manera para hacerte dudar de tu cristianismo es a través de la tentación. Que todos me entiendan el día de hoy. La tentación no es pecado. Que tú seas tentado en hacer algo malo, eso no es el pecado. El pecado es que caigas en la tentación, que cedas a la tentación, que sientas deseos de hacer algo, no es el pecado, sino que seas guiado por esos deseos, es el pecado. Entonces Satanás te tienta para hacerte dudar por qué estás sintiendo eso si eres cristiano. Porque soy humano simplemente, pero no estoy cediendo a la tentación. No estoy actuando conforme a la tentación. Te van a venir pensamientos blasfemos, de ateísmo. ¿Qué es de ateísmo? Incredulidad. Incredulidad. Te pueden venir.
sugerencias para hacer actos de maldad. Vas a querer de pronto hacer algo que nunca habías pensado maldad, pero son sugerencias. Son como pensamientos que vienen de destruir sus propias vidas y cosas por el estilo. De que te mates a ti mismo. Cosas que nunca has tenido. ¿Por qué? Satanás quiere eliminarte. Porque tú eres una amenaza para el reino de las tinieblas. Y si eres espiritual, debes esperar estos terribles conflictos. Esto es la parte que viene sobre uno. Y sobre todo cuando estás haciendo la obra y estás haciendo una obra muy grande. Esto es constantemente, constantemente. Te lleva, de pronto la vences, pasaste ahí y te deja por un poco de tiempo. Y como que ya no viene. Pero al rato vuelve a venir. Pasa tiempo, tú vives normal, se acabó el conflicto, sigues adelante y de pronto, sin cuando menos lo piensas, te viene otra vez un conflicto terrible. Te vienen tentaciones, te vienen pensamientos blasfemos. Porque después del conflicto que tienes con la tentación y que venciste, estás muy alerta. Te pones como a la defensiva, protegiéndote de todo. Estás muy consciente de las artimañas del enemigo y quieres estar preparado para cuando él venga, tú estés listo. Por eso es que por un tiempo no viene ni te tienta nada. Te deja en paz porque quieres que bajes la guardia. Está esperando que tú guardes tu guardia. Y cuando bajas la guardia, viene otra vez. Y otra vez viene con pensamientos, con sugerencias, con diferentes cosas para tratar de tentarte. Tendrás mayores conflictos contigo mismo de los que jamás hayas imaginado. A veces encontrarás que tus propias corrupciones avanzan extrañamente contra el espíritu. O sea, tus propios deseos, los deseos que tienes, a eso se refiere con las corrupciones. Los deseos carnales que tú tienes, como que empiezan a avanzar dentro de ti, como que quieren levantarse de nuevo. Y te lo dice la razón, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Gálatas 5:17. Esta última parte, para que no hagáis lo que quisieres. Tú quieres hacer la obra de Dios. Bueno, el deseo de la carne se va a poner en cómplice con Satanás contra el Espíritu Santo que está en ti, porque el Espíritu Santo que está en ti va en contra de la carne. Entonces van a ser como una mancuerna diabólica dentro de ti para hacerte caer, para arruinar tu vida espiritual, para hacerte dudar, para que ya no sigas la obra de Dios. Y esto es simplemente porque tú estás lleno del Espíritu Santo. Por eso, tal cristiano a menudo se ve sumido en la consternación ante el poder de sus propias corrupciones. O sea, te vas a sentir como que, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué está pasando en mí? O sea, no lo vas a poder entender por qué tienes porque viene como en oleadas, como en ondas. Vienen oleadas que no te dejan, que no te dejan, que no te dejan. Y te vienen los pensamientos y los pensamientos ya están. Y tú clamas a Jesús. Y por un momento estás bien, pero otra vez viene. Y otra vez viene. Entonces, la consternación viene por esto. ¿Qué he hecho? Pues yo he estado caminando bien, ¿por qué estoy sintiendo eso? Porque nosotros naturalmente asumimos que si estamos caminando bien, no debemos de tener este tipo de conflictos. Es lo contrario. Cuando estás caminando bien y cuando estás lleno del Espíritu,
es cuando más te va a querer hacer dudar, porque ya agarraste confianza en Dios. Tu confianza ya está en Dios, tú ya estás seguro, ya no tienes que probar nada, ya no tienes que probar que eres cristiano, ya no tienes que probar que eres espiritual, ya no tienes que probar nada, tú ya estás seguro de tu posición con Dios. Bueno, como estás seguro de tu posición con Dios, Satanás viene a tratar de derrumbar esa fe, esa confianza que tú tienes en Dios, esa consternación. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es esta, que te vayas, que te salgas del ramo espiritual y te vayas a las obras de la ley. Ese es su diseño. Es bien sencillo. No te muevas guiado por el espíritu, muévete por la palabra. Suena atractivo, porque la palabra está bien, pero él no quiere que te muevas por el lado del espíritu. El espíritu con la palabra es como nos guiamos, pero él quiere que te muevas a la palabra y te saca de andar por el espíritu a andar por las obras de la ley. Entonces, te empiezas tú a mover por las obras de la ley. Empieza a leer tu Biblia, empieza a leer la palabra, empiezas a orar, empiezas a hacer todo, pero lo haces como mecánicamente. Lo haces porque lo tienes que hacer y no hay nada del espíritu en eso. Está seco. Y una vez que estás así, vámonos, caes pronto. Porque no tienes el espíritu guiándote a ti para hacer morir las obras de la carne. Entonces, cuando caes, entonces ya te sientes mal. Ahora sí empiezan las dudas de si eres cristiano o no eres cristiano. Cuando viene esa consternación ante el poder de tus propias corrupciones, no debes de preocuparte de tu estatus. Tu estatus no ha cambiado. Eso viene con esas, agarrando tus propias corrupciones, viene fuerte sobre ti por una razón, porque tu estatus con Dios es en el Espíritu. Tú estás lleno del Espíritu, estás lleno de la palabra, por eso viene. Entonces, que no te sorprenda por el fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Así dice la palabra. No te sorprenda, no te maravilles. Es parte de ser lleno del Espíritu y es parte de ser cristiano. No te pongas a dudar del estatus. Enfrenta eso. Un hombre espiritual, su pastor me contó que había conocido a ese hombre y que a veces se tendía en el suelo y gemía gran parte de la noche en conflicto contra sus propias corrupciones y pedía a Dios con agonía que rompiera el poder de la tentación. Parecía como si el diablo estuviera decidido a arruinarlo y sus propios deseos por el momento estaban casi en complicidad con el diablo. O sea, los deseos del hombre y el diablo juntos en contra de él, una tentación fuerte, ¿para qué? Para arruinarlo. Para arruinarlo. Y eso a muchos los desconcierta. ¿Por qué estoy sintiendo eso? Porque estás haciendo una obra para Dios. Porque estás lleno del Espíritu. Pero tenemos la palabra más segura. No, que no os ha venido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. Esa es la promesa de Dios. Te agarras de esa promesa, te agarras de esa promesa y simplemente buscas lo que Dios ha dicho. Cuando viene la tentación, viene también la salida. Entonces vas a buscar la salida. Pero no te pongas a preguntar por qué estoy sintiendo eso. Lo vas a sentir siempre. No es no quiere decir que entre más espiritual eres, menos vas a sentir. No, más vas a sentir. Porque eres más amenaza para Dios. Sin embargo, te va a dar la salida. Te va a dar la salida para que podáis vencer.